mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bienvenidos a este tiempo a la exposición de la palabra de Dios, de modo en línea, de la primera iglesia cristiana Colonia Tirolesa. Un tiempo que es para edificación, pero también para salvación en Cristo a todo aquel que en Él cree. Llegado el tiempo de angustia o de inminente peligro de muerte, hasta el más incrédulo se vuelve como en una búsqueda de Dios, por decirlo de alguna manera. Sin lugar a dudas, si pudiéramos escuchar de primera mano cuál es la oración o la plegaria que hoy las personas en el mundo elevan hacia Dios, posiblemente encontraríamos que la mayoría pide el ser librados de este virus que hoy circula, o que sus seres queridos escapen al contagio en esta pandemia. Ahora, en estos días en donde diversas comunidades de fe cristiana se considera el tiempo de la Pascua, no vendría mal recordarnos el significado de la Pascua o de dónde proviene la misma. En términos sencillos, la idea o el significado de Pascua, entre comillas, es pasar por alto. Y alude a un hecho bíblico que 3.500 años atrás nos refiere allí el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en donde Dios da directivas a Moisés y a Aarón para que todo el pueblo hebreo, y especialmente por cada familia, tomara un cordero, es decir, un animal sin defecto, y lo matara. Luego, con la sangre del cordero, pintar los dos postes y el dintel de sus casas. Y en aquella misma noche comieran la carne a fuego con panes sin levadura. A posterior dice Dios allí: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de ellos. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Cuando dice allí pasaré de vosotros, esto es, pasaré por alto. Y no habrá heridos allí. Bueno, este es en un concepto simple la Pascua hebrea, en pocas palabras. Ahora, algunos siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, se nos describe ya no a la celebración de la Pascua como al pueblo hebreo se le ordenó, sino en referencia a Cristo en la cruz como el Cordero de Dios para redención. Esta noche veremos cómo entender la Pascua de una manera más práctica y menos ritualista para los tiempos en que vivimos. Veremos que dos cosas. Uno, sí tiene valor la pureza. Y dos, sí tiene valor su sacrificio. Acompáñenme por favor allí a 1 Corintios capítulo 5 versículo del 1 en adelante. Y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Veamos el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, a la cual podríamos definirla como una carta general de carácter correctiva, relaciona el pan sin levadura y la Pascua en un contexto de líderes orgullosamente relajados en lo que refiere a la santidad de la iglesia. Pues ellos no querían juzgar al hermano inmoral. Él les exhorta a ejercer disciplina porque
que el pecado, rápidamente como la levadura, contamina a toda la comunidad, pero también les anima a mirar hacia atrás, a que consideren el costo de su redención, es decir, a Cristo, que es su Pascua, y así cuidar la pureza de su cuerpo, que es la iglesia. Allí en el versículo 1 observamos que llega a los oídos de Pablo un hecho gravísimo de inmoralidad, tan grave para la iglesia y para cualquier persona en ese tiempo, tanto que la ley romana lo asociaba a un incesto y lo castigaba con la pena de muerte. Pablo no entiende cómo los responsables de la iglesia no habían juzgado urgentemente esta conducta, pero mucho menos entiende que no se hayan lamentado por lo sucedido, lo que mostraba con claridad una actitud de orgullo. Alguien decía una vez que la santidad de la iglesia nunca superará la santidad de sus líderes. Ahora, Pablo les exhorta en el versículo 7, limpiaos de la vieja levadura. Esto implica a la comunidad, pero también a ellos. La expresión fiesta de los panes sin levadura es una figura que les indicaba que debían sacar toda maldad que estuviera entre ellos. Esto aludiendo en un sentido en que, como vemos allí en el libro de Éxodo, Egipto representando la maldad sobre los israelitas, por lo tanto estos debían salir pronto de allí. Finalmente, habla de celebrar dejando afuera la malicia. Se entiende todo acto inmoral, una actitud en pos de la pureza comunitaria, pero también personal, de conducta. A eso se refiere con el término con sinceridad. Ya en el versículo 8, Pablo, molesto por la situación, desafía a caminar personalmente y como iglesia en pureza, apartando todo aquello que contamine a la comunidad. Casualmente, en estos días de pandemia, el protocolo que los agentes sanitarios aplican aquí y en todas partes del mundo para salvar al mayor número de personas de que se enfermen o que mueran, es buscar diligentemente lo que ellos llaman en el pueblo, barrio, grupo, el paciente cero. Y es descubrir quién, cómo se contagió para identificar así a personas o lugares como posibles fuentes de contaminación. Este acto inmoral allí en Corinto era manifiesto, era conocido, pero ¿qué de aquellos que nadie ve? Me pregunto si cada uno de nosotros nos examinamos, podríamos encontrar hábitos, conductas que como la levadura estuvieran infectando, leudando todo nuestro andar y por ende nuestro corazón. La idea sería la de limpiar, la de sacar urgente ese hábito o conducta y de salir pronto de allí, como el pueblo hebreo, que comió el pan sin levadura como una figura de ahorrar tiempo y salir cuanto antes hacia la libertad. La pureza moral de conducta trae beneficios en ti y los que están alrededor. Esta exhortación de Pablo nos habla de que Dios es santo y que pretende esa santidad también para los suyos. Entonces celebra la Pascua en pureza en este tiempo, andando en santidad. De manera que en primer término sí tiene valor la pureza. Pero decimos también, en segundo lugar, que sí tiene valor su sacrificio. Y esto tiene que ver con el costo que alguien tuvo que pagar para nuestra libertad. Hoy, un tema que se revela en el libro de Éxodo es justamente eso, redención, es decir, un pueblo tomado en esclavitud para que finalmente ser puesto en libertad. Pero para eso hubo un pago, una víctima. Miremos allí en Éxodo 12, versículo 25 en adelante. Dice, está hablando Dios, y dice lo siguiente Dios. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando preguntaren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. Ahora, volviendo a la carta de Pablo, la expresión aquí
nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El término aquí, sacrificada, refiere a esto, a la muerte de una víctima. En Éxodo 12, la víctima designada por Dios fue un animal, un cordero. Pero aquí en Corintios 5 se trata de la misma persona de Cristo. El costo o humillación de Cristo era lo que Pablo deseaba que los líderes, miraran para empujarlos al cuidado de la pureza moral en la iglesia. Cristo fue la víctima, el doliente, el que derramó su sangre para darnos libertad del pecado y sus consecuencias. Dice allí en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabe? Viene a mi mente una de las situaciones más viles y humillantes que la Biblia describe y que siempre impacta mi intelecto, mi mente y también mi corazón. En el libro de San Juan, capítulo 18, versículos 22 y 23 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Hallamos aquí en una improvisada noche y malvado tribunal a dos personas. Una, Anás, un hombre, creación de Dios, finito y pecaminoso. Y por el otro lado vemos a Jesús, creador eterno, santo y humano. Y esto es lo difícil de entender. Cómo el hombre, que es barro, creación divina, golpea a su creador. Pero mucho menos podemos comprender esta humillación. ¿Cuál? La de Cristo. Que preguntándole al hombre, al cual él mismo está sustentando con vida, recuerde Colosenses 1:7, dice que en Cristo todas las cosas en él subsisten, le pregunta, ¿por qué me golpeas? Ahora mire algo particular. El término bofetada aquí en Juan 18, en el original denota la idea de una herida. Es decir, no se trató de una cachetada, sino de un golpe muy violento que la víctima, es decir, Jesús recibió. Acompáñenme ahora a 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, miremos este otro aspecto. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Vemos aquí 2 veces el término padecer, que denota sufrimiento. Y sigue allí, y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí la palabra herida, molop en el original, nos refiere a golpe y denota, en sentido figurado, el justo juicio divino que cayó sobre Cristo. Es decir, la víctima que recibe la ira de Dios sobre sí mismo, dice allí en Romanos 3:25, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa, escuche bien, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo, amigo, hermano, apaciguó, amortiguó la ira de Dios por causa de nuestros pecados. La bofetada que le propinó el hombre pecador y el golpe del justo juicio de Dios que soportó nos revela el costo que fue pagado. Aún se entona un viejo himno que dice y ilustra esta verdad. Y dice, su santa vara Dios blandió, hiriéndote a ti, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Esto nos habla del amor de Cristo. Evidentemente el amor de Cristo. En el libro de Efesios, en relación al buen caminar del cristiano y al verdadero motivo para hacerlo, le lleva a considerar el gran sacrificio de la cruz. Mire, dice allí, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante, pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. ¿Puedes ver esa idea? Pablo les anima a mirar hacia atrás a estos líderes en Corintio, a decirles que ya fue sacrificada por nosotros para que ellos puedan quitar esa vieja levadura, es decir, todo lo malo que hubiera en medio de ellos. Debido a esto, podríamos preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? Pregúntese, ¿por qué hago lo que hago para Dios? ¿Por obligación? ¿Porque me conviene? ¿Para que me vean? ¿O por amor a Cristo? Bueno, es bueno examinar toda actividad cristiana y ver por qué está motivada, ¿no? Si es por un sincero amor a Dios. Esto es bueno. Ahora mira, cuando ames mejor a Dios, mejor amarás a tu esposa. Cuando ames más a Dios, más fácil es la obediencia. En otro sentido, a ti también, pastor, anciano, líder, y esto también es para mí, ¿qué concepto tienes acerca de la santidad para el cuerpo de Cristo? ¿Qué importancia damos o enseñamos a la comunidad acerca de la santidad? Entonces decimos que por ende sí tiene valor su sacrificio. Oh Señor, podríamos decir, ayúdanos a estimar como precioso el costo de la cruz para que nuestra motivación a la obediencia, a la santidad sea posible. Si eres de Cristo, entonces alaba, agradece, adora, sirve a Dios, celebra la Pascua en pureza. Pero si no tienes al Hijo, este texto que cité al comienzo continúa diciendo lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Te recuerdo que Jesús, el Cordero de Dios, que un día murió, al tercer día resucitó en poder, triunfante en gloria. Y debido a esto, hoy Dios otorga perdón a todos aquellos que se acercan a Él por fe. Si no tienes a Cristo, ve a Él en una oración sincera, admite tu pecado y confía solo en Él como Salvador, para que de esta manera Dios pase por alto tus pecados pasados y puedas decir: Cristo es mi Pascua. Que así sea. Nos vemos en la próxima emisión y es mi deseo que Dios te bendiga, que Dios los bendiga.